Oye esto, amigo, ¿qué pasaría si te dijera que Rick Sánchez y Morty están a punto de conquistar las salas de cine? Sí, escuchaste bien, inspirándose en uno de los personajes más icónicos de la historia del cine de aventuras. Sí, ya sé lo que estás pensando. Y sí, es exactamente tan épico o preocupante como suena. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Ren Nerdo. Soy tu guía en este caótico universo del cine, las series y la cultura geek, y hoy tenemos una noticia que va a hacer que tu cerebro se divida en al menos 3 dimensiones distintas. Quédate, porque esto se pone bueno y multidimensional. La película de Rick y Morty es real, no es un rumor de Reddit, no es un fan theory de alguien en un sótano, es oficial. Dan Harmon, el co-creador del show, está actualmente trabajando en el guión de este largometraje y ya sabemos en qué franquicia cinematográfica también geek se está inspirando para darle forma. Prepárate. La referencia principal de Dan Harmon para la película de Rick y Morty es Indiana Jones. Sí, escuchaste bien. El señor de la ciencia interdimensional y su nieto neurótico van a intentar replicar la misma energía, la misma adrenalina, la misma magia que Steven Spielberg logró con el famoso arqueólogo de sombrero y látigo. Esto lo confirmó en exclusiva el portal Collider durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, uno de los eventos de animación más importantes del planeta, donde el presidente de Cartoon Network, Michael Owen, habló abiertamente sobre el proyecto. Según Owen, Harmon recuerda perfectamente la sensación de salir del cine después de ver a Indiana Jones, esa mezcla de asombro, adrenalina y ganas de volver a entrar al cine y verla otra vez. Y su meta con la película de Rick y Morty es reproducir exactamente esa sensación en el público. No una sensación parecida, la misma sensación, literal. Y mira, si alguien puede intentar algo así, ese alguien es Harmon, porque este tipo no hace las cosas a medias. El mismo Owen reconoció que Harmon se impone estándares de calidad brutalmente altos y que haber elegido a Spielberg como referente dice todo sobre la magnitud de sus ambiciones. Para que entiendas el peso de esta referencia, Indiana Jones y el Arca Perdida, la primera película de la saga, se estrenó en 1981 y recaudó más de $389 millones en taquilla, con un presupuesto de apenas 18 millones. Eso es una película que multiplicó su inversión por más de 20 veces. Pero más allá de los números, Indiana Jones cambió para siempre la forma en que Hollywood hace películas de aventuras. Spielberg y George Lucas crearon literalmente el molde del cine de acción moderno. Y el problema es que muchos, pero muchos, lo han intentado, incluyendo la última película de Indiana Jones, y la verdad nadie lo ha podido lograr. ¿Ves por qué Harmon quiere eso para Rick y Morty? Y la verdad no va a ser nada fácil. ¿Cuándo veremos la película? ¿Y por qué la cadena está muy preocupada por algo en particular? Ok, vamos por partes, como dijo el Jack el Destripador. Primero, el estado actual del proyecto. Harmon está escribiendo el guión de la película en paralelo a 2 proyectos más. Uno es la 9ª temporada de Rick y Morty y el otro es un spin-off nuevo llamado President Curtis, protagonizado por Keith David, el mismo actor que pone la voz al presidente en la serie. Ese spin-off también se estrena este año. O sea que Harmon está malabareando 3 proyectos al mismo tiempo y ahora ya entiendes por qué estoy preocupado. Hablemos un momento de lo que Rick y Morty representa en términos de cultura pop, porque este show no es cualquier caricatura de adultos. Rick y Morty se estrenó en 2013 en Adult Swim y desde el primer episodio fue una bomba de relojería. La serie acumula más de 100 episodios en 8 temporadas. En su punto más alto de popularidad, los episodios del estreno de la 3ª temporada rompieron todos los récords de Adult Swim en audiencia. El episodio piloto de la temporada 3, que se estrenó por sorpresa el 1 de abril de 2017, fue tan masivo que el servidor de Adult Swim colapsó. Y no hablemos del merchandising. La gente literalmente peleó en restaurantes McDonald's por una salsa Szechuan, todo porque Rick la mencionó en un episodio. Una salsa de McDonald's causó disturbios.
Eso es poder cultural, y ahora quieren llevarlo a la pantalla grande. Pero aquí viene la pregunta del millón y la que al estudio le quita el sueño por las noches. ¿Puede una serie con una mitología tan densa, con tantos chistes internos, con tantas referencias a episodios específicos, funcionar como película para el público general? ¿O va a ser una película que solo disfruten los fans y que el resto del mundo no entienda absolutamente nada? La respuesta oficial te la doy ya. Esta es una de las preocupaciones más legítimas del proyecto, y Michael O'Wellin fue muy directo al respecto. La película de Rick y Morty está siendo diseñada para ser disfrutada por dos tipos de personas. Uno, los fans acérrimos que han visto cada episodio, conocen cada referencia y pueden discutir la teoría del Citadel de los Ricks durante 3 horas sin parar. Y dos, alguien que nunca ha visto ni un solo episodio en su vida y que simplemente entró al cine porque le llamó la atención el cartel. O'Wellin fue categórico: no va a ser necesario haber estudiado el universo de la serie para engancharse con la trama y el humor de la película. Y esto, si lo piensan bien, es exactamente lo que hizo Indiana Jones. No necesitas saber nada de arqueología, ni de la Biblia, ni de la Segunda Guerra Mundial para disfrutar En busca del arca perdida. Solo necesitas sentarte y disfrutar el viaje. Esa es la fórmula, y tiene mucho sentido aplicarla aquí. Por cierto, ¿cuándo se estrena la película? Lamentablemente, ahí el ejecutivo guardó silencio. No hay fecha confirmada todavía. Y sobre el título oficial, prefirió responder con humor diciendo que es muy pronto para revelar ese tipo de detalles. Ahora bien, Rick y Morty no sería la primera serie de Adult Swim en intentar el salto al cine. En 2007, Aqua Teen Hunger Force, otra comedia surrealista del mismo canal, estrenó su propia película, y la cosa no salió exactamente como planeaban. No por la película en sí, sino por su campaña publicitaria. Resulta que para promocionar la película, el equipo de marketing tuvo la brillante idea de colocar dispositivos electrónicos luminosos por toda la ciudad de Boston, especie de carteles con luces LED en forma de personaje. El problema es que la policía de Boston confundió esos dispositivos con bombas. Sí, una campaña de marketing de una película de animación para adultos paralizó los servicios de emergencia de una ciudad. Calles cerradas, equipos antibombas, helicópteros. El episodio pasó a la historia como uno de los fails de marketing más legendarios de la industria del entretenimiento. Con ese antecedente, esperemos que el equipo de marketing de la película de Rick y Morty haya aprendido la lección, aunque, siendo honestos, con Rick Sánchez como protagonista, cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Una película de Rick y Morty en desarrollo, inspirada en Indiana Jones, escrita por Dan Harmon, pensada para fans pero también para nuevos espectadores, sin fecha de estreno confirmada y con la presión brutal de ser el evento definitivo que consolide a la animación para adultos como un género serio en el cine comercial. ¿Suena ambicioso? Sí. ¿Suena imposible? También. ¿Suena exactamente a lo que haría Rick Sánchez si él mismo estuviera produciendo una película sobre su propia vida? Pues sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Le tienes fe a la película de Rick y Morty? Déjame tu comentario abajo. Me encanta leerlos todos y claro, no te olvides de darle like, hypear o suscribirte al canal para más contenidos como este. Y si quieres apoyar al canal, hazte miembro. Eso nos ayuda a seguir adelante un montón. Y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.